Hola, soy Hugo Felguerinos. Hoy es miércoles 17 de octubre del 2018 y esto es El Baciyelmo, un programa del Repúblico Hispano. President Donald Trump. Donald Trump presenta la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos. Con el eslogan de paz a través de la fuerza, ha puesto el acento en la consolidación de un presupuesto militar que en 2018 puede llegar hasta los 700.000 millones de dólares, todo un récord. Y la Casa Blanca identifica a Rusia y China como rivales. También nos enfrentamos a potencias rivales como Rusia y China que tratan de desafiar los valores de Estados Unidos y nuestra prosperidad. Intentaremos crear una gran alianza con estos y otros países, pero siempre de manera que nuestros intereses nacionales queden protegidos. Bueno, ese era Trump pronunciándose sobre las nuevas líneas de la política de seguridad, y aquí volvemos con la vuelta a los Estados-nación, ¿no? Este baciyelmo es un baciyelmo que se va a ser también de consumo interno para el grupo del Repúblico Hispano, y lo que pretende es volver a dar una vuelta de tuerca a ciertos asuntos que quedaron un poco claros o que me surgieron nuevas líneas de pensamiento en torno a lo que me había preguntado Javi en el programa pasado. Y volveremos sobre el tema de las naciones, esta vez de estirpe continental, y fundamentalmente sobre una nación, que es la China, y lo que está provocando, ¿no? Provocando el hecho de que, como acabamos de escuchar en estas declaraciones de Trump, se pase de la globalización a la desglobalización, pero como una estrategia del mismo actor, que es el imperio norteamericano, que ha decidido cambiar los parámetros por la presencia de China. Entonces, a lo largo de este programa vamos a tratar de analizar pues los diversos puntos que nos pueden arrojar un poco de luz por qué se produce este cambio de globalización, y también vamos a hablar de elementos de la hispanidad desde posiciones de la derecha tradicional, que aunque ya son muy obsoletas, arcaicas, sirven para también dar otro foco y otro punto de vista a lo que queremos, a la nueva situación que se está planteando. Vuelvo a insistir otra vez con China en el centro del plano. Así que empezamos el programa. China es un misterio envuelto en un enigma, ¿no? Era lo que decía Churchill de esa enorme placa asiática que es China. Es una incógnita total. Hasta hace poco era el famoso gigante dormido, pero ahora parece que el gigante dormido se ha despertado. Si vamos buceando un poco en la historia de China, pues la verdad que China era un mundo autosuficiente, el imperio del centro, se servía a sí mismo y no necesitaba pues prácticamente de nadie, mucho menos de los occidentales. Y sin embargo, China, a pesar de ser el imperio del centro y servirse él a sí mismo, tenía una relación muy especial con el mundo hispánico, con el catolicismo barroco proyectado al Atlántico, que, bueno, y sin proyectar al Atlántico, el catolicismo barroco pues era tanto del sur de Europa como Atlántico. Y este vínculo era la plata que surgía de España, de la Nueva España concretamente, la relación de la Nueva España a través de Filipinas, del enclave de las Filipinas, y la relación de China con el Real de A8. Y digamos que la Nueva España, la monarquía hispánica y China se compensaban y se autolimitaban. Yo, dándole bastantes vueltas, estoy en contra totalmente de la teoría que se expande mucho ahora últimamente en la prensa española de que China iba a ser conquistada por Felipe II. Yo creo que Felipe II jamás tuvo intención de conquistar China, ni le interesaba conquistar China, porque China era un límite. Era el límite que aseguraba internamente la monarquía hispánica, una elipse cerrada sobre sí misma también, con dos focos, y que digamos que controlaba el mundo.
y además ese límite servía para reafirmar a España, que iba desde China hasta Turquía y el norte con el protestantismo europeo, y reafirmaba a la propia China. Todo eso, digamos, que encajaba a la perfección, y ambos mundos, eso se ve mucho si se lee a Montesquieu las famosas las leyes, el espíritu de las leyes de Montesquieu, que está vinculando, dicen que compara mucho a Turquía con España, y yo lo que veo es que compara mucho a China con España, y digamos que esos dos países se retroalimentaban hasta que España cae, hasta que ya definitivamente el mundo occidental, digamos que la modernidad occidental que se gestó en el norte de Europa, consigue derrotar al mundo católico barroco, y a partir de ahí las cosas van a dar una vuelta bastante interesante. Pero antes de seguir con esto, vamos a escuchar unas declaraciones o unas reflexiones de Miguel Ayuso en un programa en Argentina, para ver lo que significó la victoria del mundo barroco occidental por la modernidad del norte de Europa. De la justificación de la independencia, pero me interesa más en este momento el tema de prospección que tú has planteado, ¿no? Yo veo la hispanidad como una especie de contraglobalización. ¿Por qué? Porque el etos hispano, el etos español, no es estatal. Entiendo la palabra Estado en un sentido técnico, no como comunidad política, sino como artefacto surgido del contrato social, de la voluntad general. Entonces, estos estados, que es lo que se ha producido después de Westfalia, fundamentalmente, y que son de los que todavía vivimos, pero que hoy amenazan con ser disueltos por la globalización, fueron una primera globalización. Lo que yo digo es que frente a la cristiandad, o bien la mayor o bien la menor de la hispanidad, el Estado fue un tipo de globalización. ¿Por qué? Porque fue fragmentar, pero para imponer un mismo modelo reproducido 17, 19, 31 veces. Entonces hubo una primera globalización. Esa primera globalización fue el Estado, que destruyó las viejas comunidades políticas verdaderamente patrióticas, piadosas, basadas pues en eso, en el culto comunitario a Dios y en el servicio al rey. En nuestros días, en cambio, el Estado, que empezó siendo un agresor revolucionario, hoy se ha convertido, en cambio, en una especie de obstáculo. Esto es misterioso, pero es así. Lo que empezó siendo un instrumento revolucionario de agresión a los restos del orden, hoy es el resto del orden. Y por eso hay que atacar lo que queda de los estados a través de procesos de globalización, en lo que yo llamo la segunda globalización, que es en la que estamos. Y claro, frente a este proceso, como los pueblos hispánicos nunca fueron estatales, si es que, ¿por qué existe una debilidad política enorme en todos los países hispanoamericanos, y en España también, y en Portugal, durante el siglo XIX y el siglo XX? Porque no éramos estados, nunca nos asimilamos al Estado. Nosotros lo que hicimos fue mantener la nostalgia de la vieja monarquía en todas partes, incluso las constituciones que se asumen en Hispanoamérica, en parte son por copiar a los Estados Unidos y en parte es por sustituir la figura del rey, que no se sabe bien cómo sustituir. Entonces esa nostalgia... Que se lo ves en los caudillos. Son los caudillos, claro está. Si es que, los caudillos son una suerte de príncipes criollos. Es que no hay nada casual. Cuando uno analiza seriamente la historia contemporánea, fuera de las categorías sobadas de la historiografía liberal, se encuentra con muchas cosas, con muchas piezas que no encajan con la visión oficial. ¿Qué hacen los historiadores liberales oficiales? Las omiten. Las omiten. Entonces, claro, insisto, nosotros nunca tuvimos estados. Son estados fallidos desde el inicio, son muy débiles, a diferencia del lugar donde se inventó el Estado, que fundamentalmente es Francia, y luego Alemania, que lo perfeccionó. Y ese modelo franco-alemán es el que se expande por el mundo. El mundo anglosajón es y que si todo le generó muchos dolores. Sí, muchos dolores. El mundo anglosajón es otra cosa, porque tampoco es estrictamente un Estado. Lo que pasa es que es un agente de la revolución, fundamentalmente, de la finanza, etcétera. No es un Estado, pero porque es un mercado, o mejor dicho, es un conjunto de mercaderes. Mientras que lo nuestro era un sistema orgánico. Entonces, hoy se evidencia la debilidad de nuestros estados, pero la posibilidad de, si hubiera alguien con autoridad para hacer ese llamado, efectivamente, y ese es uno de los grandes problemas,
como reconstruir una hispanidad basada en el etos hispano frente al etos estatal que no es el nuestro. Queda así claro que el mundo de la modernidad liberal, que esa primera globalización de la que habla Miguel Ayuso, se come, o en cierta forma, no vamos a ponernos tan trascendentes, bloquea tanto a China como a la monarquía hispánica. La monarquía hispánica la divide en 17 particiones y a China pues hace tal vez un proceso sobre ella peor, un proceso corrosivo, depredador. Parece que los chinos no pueden salir nunca, están atrasados, dominados, controlados completamente. Todo eso se va dando hasta que de repente llega la revolución de Mao y China parece incorporarse al mundo a través del comunismo. La famosa sexta generación de izquierdas que dice Gustavo Bueno. Entonces China acaba generando un Estado moderno, un Estado que es una maquinaria completamente desconectada de, como dice Ayuso, digamos que la modernidad genera unos estados que son maquinarias que funcionan por sí mismos, ¿no? Que son maquinarias que no necesitan estar muchas veces vinculadas a la moral o a una organicidad social, que simplemente ellas tienen su programación interna, que en el materialismo filosófico diríamos su ortograma, su programación interna, y como un ordenador ellas van funcionando. Bueno, claro, China toma esto de los estados canónicos, que eran estados a escala de 50 millones de personas, como dijimos la otra vez, 20 millones, y lo plantea a una escala de 1.000 millones. Al principio todo el mundo se frota las manos. El comunismo chino, en un momento determinado, parece que con el conflicto chino-soviético cae bajo el poder, como siempre, del mundo occidental, y el mundo occidental se va a aprovechar de él, de sus trabajadores, de manufacturas baratas. Ellos trabajan, nosotros consumimos, pero ha pasado el tiempo y eso ha dado la vuelta. Y de repente los chinos se han convertido verdaderamente en un problema gravísimo, porque tienen esa supermaquinaria que tienen todos los estados, pero la tienen a una escala de 1.000 millones, y eso es terrorífico por lo que por las consecuencias que puede traer. Entonces, esa es la situación de China, ¿no? Digamos que China, que es un país que no es de tradición occidental, ha logrado algo que es increíble, que es generar esa máquina para esa cantidad de población. Y ahora, digamos, este es el punto de tal. Y ahora vamos a tocar otro punto que es muy interesante, que es el asunto de la modernidad, de los estados, ese asunto, y cómo va a cuajar ese asunto en la escala china. El Estado liberal se asienta sobre presupuestos que no está en condiciones de garantizar, es decir, que le vienen dados, que no los crea él. Esto lo utiliza Ratzinger contra Habermas para, digamos, abrir una puerta de tolerancia, admisión del catolicismo. El catolicismo, en cuanto recoge valores que son de orden natural y dice, bueno, esos presupuestos, esos valores, es un término horrible, pero esos valores prepolíticos del orden político y del Estado liberal, sí, esto es verdad que existen, pero lo que no dice Ratzinger, y sería oportuno que lo hubiera dicho, pero ya que no lo ha dicho, que lo digan otros, y por eso lo digo yo, sería oportuno recordar que el Estado liberal no solamente se ha sentado sobre una serie de presupuestos que no dependen de él, sino que se ha aplicado con usura y con entusiasmo
a atacar esos valores. Es decir, que es como si hubiera un humus, un suelo, sobre el que el Estado liberal se asentó. Sí, se asentó sobre él, pero se ha dedicado a segar la hierba debajo de los pies, hasta el punto de que la situación presente es la de que esos valores prepolíticos del orden del Estado liberal casi no existen ya. Precisamente por eso el Estado liberal hoy se encuentra en una crisis desde el punto de vista de lo que es el recto orden social, la sana filosofía o como se quiera decir, que nunca estuvo hasta ahora. Porque durante siglos, aunque el Estado liberal se aplicó a combatir a la Iglesia y a combatir el orden natural, lo hacía en un contexto en el que esos valores y ese orden eran perfectamente operantes y constituían, en los términos de la explicación de don Ángel David, un límite, un freno, que evidentemente impedía que los principios deletéreos alcanzaran todas sus consecuencias. Y yo creo que sin recordar esto, la afirmación de Ratzinger es voluntarista. Es que no hay que preocuparse, porque catolicismo y liberalismo en el fondo son compatibles. ¿Por qué? Porque es que el Estado liberal requiere de un sustrato previo que es el que aporta la Iglesia, lo que los franceses llaman suplemento de alma, supplément d'âme. Entonces, no es esto. El Estado liberal no se asentó sobre el viejo orden, pero con la intención de destruirlo, y lo ha destruido. Luego, por tanto, ahí emerge la incompatibilidad, en el fondo, entre liberalismo y catolicismo, que es la gran incompatibilidad. Reflexionando sobre esto que acaba de decir Ayuso, sobre la modernidad, sobre que los estados necesitan un humus que es un humus cristiano católico occidental o barroco católico, es decir, que necesitan, que no se sostienen, la idea de la modernidad no se sostiene sobre la nada, sino que digamos que va alimentándose de ese humus. A mí me recordó, yo hago una comparación que en estos días sucedió con el huracán Leslie. Cuando salían los partes meteorológicos, los espacios informativos del tiempo, que cada vez son mayores, nos explicaban un poco el mecanismo de un huracán y era muy interesante. En primer lugar decían que por el calentamiento climático suben las temperaturas de las aguas oceánicas y que un huracán normalmente se da en aguas cálidas porque el huracán se alimenta de corrientes de agua muy cálida. Cuanto más cálida es el agua, el huracán más fuerza toman los vientos, más se va alimentando de esas corrientes de agua que además de transportarlos, los hacen más fuertes, les dan mayor fuerza. Entonces, cuando el huracán llega a tierra o cuando el huracán encuentra aguas frías, pues se disuelve, pero se disuelve, digamos que en los coletazos finales, pues con un poder destructivo enorme. Pensando eso, yo hice la comparación con la modernidad protestante. La modernidad protestante, digamos, que por sí misma no puede funcionar. Ella necesita alimentarse de un humus que es el humus católico, la cristiandad occidental, la romanidad, el mundo antiguo occidental. Y a medida que va depredando ese humus, pues va convirtiéndose más fuerte, aunque eso sí, va empobreciendo el suelo sobre el que se asienta y al final eso significará su caída. Y con la conversión de China ahora, con ese logro fabuloso que ha alcanzado China, no estamos ante un peligro tremendo. No estamos ante la posibilidad verdadera de que la modernidad haya llegado a un límite. Quiero decir
no es, por ejemplo, la modernidad, China es la corriente de agua fría o el ciclón que llega a las costas y que de repente pierde contacto con la base de su alimentación o con lo que le da la esencia, que es pues esas corrientes de aguas calientes de caribeñas o de donde sean. Es decir, China es la otredad total, es el confucianismo, el Confucio, es un idioma que utiliza ideogramas, es otra forma de pensar, otros registros, otros parámetros completamente extraños. Entonces tenemos una máquina que funciona exactamente, que han conseguido replicar una máquina occidental, pero que no sabemos qué va a pasar con esa máquina, porque esa máquina, ahora mismo sus programas internos son completamente desconocidos para nosotros los occidentales. ¿Qué puede hacer esa máquina con nosotros? Es decir, ¿qué va a ocurrir con la propia modernidad occidental? Porque de repente llega a China, se va a convertir en una especie de huracán arrasador en su muerte como ideología occidental que nos arrase a todos. Esa es un poco la pregunta que uno se hace. Es sin duda alguna el desafío que tenemos planteado en cara al próximo siglo, ¿no? Dando ya por sentado que la Europa de las naciones canónicas es un vestigio del pasado y que eso no tiene ningún futuro, aquí lo que estamos viendo es la lucha de Estados Unidos tratando de mantenerse, y en esto volvemos a reenganchar con el primer audio que escuchamos en la presentación, tratando de mantenerse frente a esta maquinaria descomunal que tiene enfrente y que no sabe muy bien por dónde le va a salir. La estrategia que ha tomado Estados Unidos es la desglobalización, y por eso yo creo que Trump va a triunfar y que no hay ninguna posibilidad de que se imponga el partido perdedor del imperialismo norteamericano, que son los Clinton, Obama, la CIA, digamos que el poder financiero. Ahora mismo la estrategia la lleva el ejército de los Estados Unidos y es desglobalizar, es dividir el mundo, por lo menos en estados-nación canónicos, si lo logra, si consigue hacer eso. Porque ya digamos que todos los organismos de carácter internacionales, con una máquina como la China funcionando a todo pulmón, además con un programa que se supone que tomará venganza de estos siglos en los que China ha estado ahí en el ostracismo, es temible. Digamos que la globalización es un campo de batalla en el que si te pones a luchar desde ese aspecto, pierdes. Y lo mismo ocurre, y entonces se les ha ocurrido, digamos que muy inteligentemente, pluralizar, volver otra vez al esquema distributivo de pequeñas células, tratar de controlarlas de tú a tú. Por eso ocurre lo que ocurre en Italia, por eso Steve Bannon está detrás para adelante tratando de llevar esta doctrina a todos los países que se encuentra. Por eso también el Brexit yo tengo clarísimo que va a triunfar y que no va a ganar ningún partido laborista, va a ganar la derecha más derecha de May, porque todo va en esa onda y en esa dirección. Pero ¿qué más da? Esa estrategia a mí me parece que a la larga o a medio plazo no les va a salir bien, porque la máquina con la que se enfrentan
conoce perfectamente sus planes y va a acabar destruyéndolos. Y que la única manera de enfrentarse a esa maquinaria, digamos que hace, porque no hay que ser tampoco muy positivos hacia lo chino es el mal también, porque los destrozaron y entonces ahora se han reconstruido como un monstruo. Y creo que la única manera de enfrentarse a ese monstruo pues es, si no volviendo, tratando de restaurar aquellos imperios organicistas, especialmente la monarquía hispánica, y aquí vuelvo a enganchar también otra vez con lo que decía Ayuso, que esto es una especie de contraglobalización, pero una contraglobalización pluralista en un esquema de analogía, en donde hay unidades muy distintas, pero que tienen relaciones entre ellas de semejanza, y hay líneas de comunicación internas de semejanza, y claro, se trataría de plantear el catolicismo, el capitalismo desde otro punto de vista y desde otro esquema. Eso más o menos creo que son las líneas que he pensado después de darle vueltas al post que hice para Javi. Y bueno, y nada más, aquí acaba hoy este programa.